los asuntos de mi Padre. La meta del crecimiento personal de Jesús. Y que cuando las vemos a la luz de metas de crecimiento que nos ponemos nosotros, casi que hasta resultan opuestas. Por ejemplo, hagan memoria de las resoluciones que se hicieron de crecimiento para el 2015 al inicio de año. A ver si nuestras metas empataban con los asuntos de mi Padre. Esto para Jesús determinó la totalidad del aprendizaje de su vida. Los asuntos de mi Padre. Jesús como aprendiz y facilitador. Esta vez en la escuela del hogar, como los gringos llaman homeschooling. O el ABC del crecimiento de Jesús. Los asuntos de su Padre. Cada año, los padres de Jesús iban a Jerusalén para el festival, la fiesta de la Pascua. Cuando Jesús tenía 12 años, asistieron al festival como siempre. Una vez terminada la celebración, emprendieron el regreso a Nazaret. Pero Jesús se quedó en Jerusalén. Al principio, sus padres no se dieron cuenta, porque creyeron que estaban entre los otros viajeros. Pero cuando se hizo de noche y no aparecían, comenzaron a buscarlo entre sus parientes y amigos. Como no pudieron encontrarlo, regresaron a Jerusalén para buscarlo allí. 3 días después, por fin lo encontraron en el templo, sentado entre los maestros religiosos, escuchándolos y haciéndoles preguntas. Todos los que lo oían quedaban asombrados de su entendimiento y de sus respuestas. Sus padres no sabían qué pensar. Hijo, ¿por qué nos has hecho esto?, le dijo su madre. Tu padre y yo hemos estado desesperados buscándote por todas partes.
Pero ¿por qué tuvieron que buscarme? Les pregunto, ¿no sabían que tengo que estar en los asuntos o en los negocios o en la casa de mi padre? Pero ellos no entendieron lo que les quiso decir. Bueno, regresó con sus padres a Nazaret y vivió en obediencia a ellos. Y su madre guardó todas estas cosas en el corazón. Jesús crecía en sabiduría y en estatura y en el favor de Dios y de toda la gente. Jesús tiene 12 años. Bajo la tutela de sus padres ha crecido. Ya el verso 40 de Lucas nos da una idea de ese crecimiento. Crecía sano y fuerte, estaba lleno de sabiduría, el favor de Dios estaba sobre él. Y muy típico de Lucas, hace una declaración y luego da un ejemplo. Entonces, ahora nos va a dar el ejemplo de qué significaba que crecía física, emocional y espiritualmente. Lucas nos obsequia un día en la vida de Jesús adolescente, y un incidente donde se ilustra este tipo de crecimiento sano y fuerte, lleno de sabiduría, y el favor de Dios estaba sobre él. Al profundo dolor emocional y mental de María, la palabra en griego apuntaría que emocionalmente ella está totalmente descontrolada, descompuesta por dentro. ¿Por qué nos has hecho eso? Tu padre y yo hemos estado desesperados buscándote. Jesús responde con algo desconcertante e incomprensible. ¿Por qué me buscabais? ¿No sabíais acaso que debo estar en los asuntos de mi Padre? Estas son las únicas palabras del Jesús adolescente y las primeras palabras de Jesús en la vida, de acuerdo al registro del Lucas. Estas son las únicas palabras del Jesús adolescente y las primeras palabras que le oímos salen de su boca en la vida. A partir de ahí le cubren 18 años, 17, 19 de un silencio total. Una expresión que nos deja ver cómo Jesús entiende su vocación y cómo concibe su identidad. Y parece ser que desde muy chiquito
vocación los vive imperiosamente. No sabíais que debo estar, que tengo que estar, dice la versión, que me es necesario estar. Identidad y vocación. Hacia acá apunta la totalidad de su aprendizaje, el cultivo de su identidad y de su vocación. Se ve como hijo destinado a instruir sobre su ropa. Hijo destinado a instruir sobre su ropa. Y esto lo ha de hacer en el templo, en casa, en Nazaret, sin ser entendido, sin imposición e increíblemente sin prisa alguna. Porque después de que han hecho esto, entramos en el silencio total de Jesús por aproximadamente 18 horas. Temprano en su vida ya empieza a facilitar, y su facilitación gira a cómo comprender a Dios, a enterarse acerca de los asuntos del Padre, a informar que Dios es Padre, a instruirle a la gente sobre los procederes de Dios como Padre. Es una facilitación que maravilla, asombra, y estaban asombrados. Deslumbra, desconcierta a los doctores expertos, y es una facilitación que conflictúa. No entendieron. Y este es un binomio que va a utilizar toda la vida en términos de facilitación con el fin de suscitar aprendizaje. Y la gente se mueva entre el asombro y lo conflictivo, y lo incomprensible, y lo que no es obvio, lo que no entendemos. De este pequeñísimo relato de un día en la vida de Jesús, finalmente al buen estilo de Lucas, un día es la ilustración de 30 años. Lucas es un experto en hacer un resumen de bastante, entonces lo pone en un día. No quiere decir que solo así fue en ese día, ¿no? Sino que ese día es la expresión, de los 30. Jesús cumplía años, les quiero decir. Jesús no repetía años. Por eso hay cumpleaños que no deben felicitarnos, ni debemos permitir que nos feliciten, porque no estamos cumpliendo nada, estamos repitiendo, y en algunos casos retrocediendo. Y por ahí quisiera iniciar para abrirnos a la influencia de esta maravilla de Jesús, un
alguien que creció. Si hay un crecimiento que pesa, y que nos da cierta credibilidad, es el que tiene lugar en casa. Porque fíjense, este ni siquiera es crecimiento en el templo. Es el crecimiento en casa y en el vecindario. Y es precisamente la casa la fuente de tanta culpabilidad entre nosotros. Porque la casa nos recuerda que no tenemos toda la autenticidad de integridad que necesitamos para poder facilitar. Y fíjense que el crecimiento en casa que es determinante no es necesariamente el de traer pan, que posiblemente la mayoría de todos nosotros hacemos. No es necesariamente ese tipo de crecimiento. ¡Qué padre tan responsable! En esta casa nadie se muere de hambre. No, es el crecimiento de la sabiduría. Ese es un crecimiento que tiene tantos sabores en el libro de los Proverbios, que tiene el sabor del discernimiento, que es el sabor de la palabra apta, que es el sabor de la respuesta controlada, que es el sabor del consejo medido. Ese es el crecimiento en el que Jesús se luce en casa. Fíjense que este pequeño desglose que habla de la sabiduría inmediatamente nos recrimina. ¿Por qué dije lo que dije? ¿O por qué no dije lo que tuve que haber dicho? Ay, amor, qué agresivo fui contigo, discúlpame. Jesús crecía, y el crecimiento que lo valida es un crecimiento doméstico donde tantos de nosotros registramos más culpa que crecimiento. Me decía una vez la esposa de un obrero estudiantil: mi marido lleva la luz a la universidad y trae la basura a casa. Y es un alumbrero por fuera. ¿Y por qué destacamos esto? Porque fíjense que en últimas facilitamos aquello que aprendemos. No es posible facilitar sin aprender. La base de la facilitación no es la técnica, sino el aprendizaje. Es decir, la facilitación se justifica y se nutre en el aprendizaje nuestro. Somos facilitadores, pero sí somos aprendices. Creo que Jesús efectivamente podría ser el fundador
es el santo patrono de esta escuela, porque para él no era solo cuestión de aprender, sino de aprender lo que importa en la vida, por favor, de aprender lo que es esencial, de aprender lo que es determinante. Y por eso es que no se dejó deslumbrar por tanta gente que aprendí y que sabía bastante. Eres tu maestro de Israel y no sabes esto que es básico, que es esencial. Y cuando este caballero llega a la presencia de Jesús, maestro, sabemos, pucha, qué poder. Esto es entre colegas, pues, sabemos, ¿no? Hablemos a la altura, sabemos de mucha gente joven. Sabemos, eres tu maestro de Israel y no sabes. Entonces, para Jesús, efectivamente, es cuestión de aprender a aprender. Y creo que él desde pequeñito ya orienta el aprendizaje. El aprendizaje que importa en la vida está gobernado por un centro. Y este centro expresa identidad y vocación. ¿Quién soy y a qué he sido llamado? Si estás creciendo en eso, estás creciendo en lo que cuenta en la vida. ¿Quién soy y a qué he sido llamado? ¿No sabíais acaso en los asuntos de vocación de mi Padre y de mi vida? Soy hijo destinado para ocuparme de los asuntos de mi Padre. Me temo, ¿no?, que un crecimiento sin centro es un crecimiento disparado en una cantidad de direcciones y finalmente no atajamos nada. Y la experiencia del crecimiento se convierte más en una experiencia de agotamiento. Casi que nos sentimos desperdiciados o desgastados. Creo que también Jesús, por su forma de facilitar, ya desde pequeño nos insinúa que a la vez que este aprendizaje decisivo, también hay una facilitación que es decisiva, que se da en un cierto proceder. Fíjense, para Jesús, como que no hay facilitación divorciada de testimonio. Bastante de su facilitación es su testimonio. Su historia personal es un respaldo que le da a su facilitación. El historial que trae le da cierta autorización para facilitar. Pero también es curioso, desde pequeño nos obsequia una facilitación que no es solo existencial, pero también pedagógica, ¿no? Y esa dinámica de interacción que utiliza con los doctores y con sus propios padres nos hace pensar que ahí él está utilizando una forma pedagógica, pero que suscita aprendizaje, que uno es la pregunta: ¿qué maestro en hacer preguntas? Que también se da escuchando bastante, y les escuchaba.
que también se da creando conflicto. No facilitar no es dar respuestas, es suscitar reflexión. Y María guardaba todas estas cosas. Me pregunto si el mismo viaje de retorno para María no significó una extraordinaria escuela de reflexión. ¿Qué quiso decir Jesús con eso? Y me pregunto si entre ellos dos, los papás, Jesús y María y José, no fueron. ¿Qué tú crees que quiso decir? ¿Será que José se sintió muy ofendido? Yo creí que yo era el papá. Y mis asuntos no tienen nada que ver con el templo, sino con la carpintería. Esos son mis asuntos. No creo que este lado crezca y se haga cargo de la familia. Es todo lo que yo espero de él. Y ahí, facilitar nuestras respuestas, es suscitar la reflexión, es conflictuar. Es introducir a la gente al misterio, lo que no es ponderable. Y creo que también una parte de ser una facilitación existencial y pedagógica también fue lo que podríamos nosotros llamar la facilitación teológica. Jesús sí no desperdició ni perdió el tiempo. Quiso facilitar lo que realmente importa en la vida. Lo que es esencial. Fíjense ustedes cómo después de semejante despliegue de poder, en el relato de Juan, la gente se sacia, ¿no? Una palabra en el griego que quiere decir se hastió, pero era un hastío que devoraba los panes y los peces que habían llegado. Y entonces Jesús decide cruzar al otro lado, ¿no es cierto? La gente dice, ve dónde está Jesús, y se dan cuenta de que no había sido una sola barca. Entonces sus discípulos cruzaron. ¿Qué será que alquilaron una flotilla de botes en ese momento? Porque eran botes pequeños, y entonces tuvo que haber sido toda una flotilla de botes para ir al otro lado. Y la primera pregunta frívola: ¿cómo llegaste acá? Ustedes no vienen por el pan que vieron enseñado, ustedes vieron lo que tragaron. Ocúpense del pan que había de permanece. Esa era la preocupación constante de Jesús: facilitar, no pues un almuerzo. Me temo por lo que va mucha gente a Jesús hoy. No por un almuerzo, sino por la comida que a vida eterna permanece. La facilitación de lo que importa en la vida, de lo que es esencial en la vida, de lo que es determinante para el ser humano. Pero va mucho con lo que aprendía. Eso era lo que aprendía, lo que importa en la vida, los asuntos del Padre. Eso es: Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea. No venga a nosotros tu reino. Entonces, Jesús en últimas facilitó lo que aprendió. Ahí queremos detenernos un momento para
un poco dejar que el Espíritu nos sorprenda, porque todos llegamos en cierto sentido sabiendo que algo se va a tratar sobre facilitación y aprendizaje, pero no necesariamente esperábamos este tipo de inicio. Y es bueno empezar encuentros con autoexamen, no llegando aquí como expertos, sino como aprendices. ¿En qué he crecido? En casa. En casa. Yo de suponer que este tipo de crecimiento es supremamente importante para el Señor y supremamente básico, como que me permite cierta autorización. Siempre he sospechado que Primera de Pedro capítulo 3, cuando el apóstol se ocupa en primer lugar de las damas, porque la iglesia se ha vuelto una pasarela, literal, una pasarela, ¿no? Ojo con los peinados ostentosos, con los vestidos lujosos, hacer una exhibición de joyería, y entonces se había vuelto la iglesia. Y Pedro, es sorprendente que se mete en esos niveles de las doñas, que se mete en sus peluquerías, en sus joyeros, en sus closets. El pobre Pedrito que toda la vida olió a pescado y ahora metiéndose ya a esos niveles en la revista Vogue, eso ya es bastante, pero el Evangelio tiene que entrar ahí. Y luego los 6 versos está dedicado a ellas, y el séptimo se ocupa de nosotros y vosotros, maridos. Ámenlas como vasos más frágiles. Y luego añade algo más y finalmente cierra con semejante exhortación para que vuestras oraciones no sean desperdiciadas. Nos dicen los estudiosos de estos textos que por lo general detrás de una revelación bíblica hay una historia para contar, una historia que lo suscitó. Y me he puesto a preguntar, ¿qué historia suscitó semejante exhortación a los hombres? Yo creo que fue personal. Habrá llegado Pedro de algún viaje, cansado, malhumorado, en ese pueblo donde le llevaron a evangelizar. Había gallos y él, por lo general, mandaba eliminar los gallos antes de empezar cualquier campaña evangelística, porque en pleno inicio esos gallos se especializaban en darle serenata a Pedro. Le eliminan todos los gallos. Y llegó con hambre y resulta que no estuvo preparada la comida. Y ni comida. Caldo de gallo. Y la doña se le olvidó y le dio caldo de gallo. Pero salió y se fue a la azotea como acostumbraba después de haberla maltratado a ella. Y el cielo le dijo: Pedro, no. Esa vida no la puedes llevar. Baja y arregla eso. Pero no te oigo. Para que vuestras oraciones no sean, a mí me parece que eso era muy autobiográfico. Y yo creo que es muy bueno que el Señor nos permita empezar con este dato humano. Lo que somos en casa, lo que de verdad somos. En el
torcimos un poquito, en los talleres nos torcimos un poquito, pero en casa somos lo que somos. Y por eso yo creo que sí vale la pena tratar de identificar alguna dimensión de crecimiento, que a lo mejor significa alguna dimensión de decrecimiento, porque todo aprendizaje se da sobre desaprender. Y queremos pasar un tiempo reflexionando sobre eso, ¿no? Y añadiendo eso, creo que todos estamos aquí porque hemos sido invitados, porque somos de su pequeño grupo de afortunados. Es verdad que esto es aplicable para la totalidad de los seguidores de Jesús. Pero tenemos que admitir que entre sus seguidores hay los separados para una gracia especial. Y nosotros hemos sido separados por el asunto de cómo habla papá. ¿O no? Por eso estamos aquí. Y entonces yo creo que sí cabe la pregunta, desde el año pasado acá, he crecido un poquito en aprender a cómo habla papá. Por ejemplo, Eduardo siempre está estimulando, da un ejemplo, ¿no? Y está pensando un ejemplo. Y te voy a poner un ejemplo de cualquiera de ustedes, sería mucho mejor. Viene a mi mente un ejemplo. Yo mismo me hice la pregunta, Jorge, desde el año pasado, ¿tú podrías decir que has crecido un poquito? Conocer, exponer, cómo habla papá. Y me he esforzado al descubrir que a Dios le encanta hablar en figuras. Entonces incluyo cada vez más figuras, más metáforas, más pausas en mis exposiciones. Quiero crecer en este asunto de manejar su lenguaje de tal forma que la gente entienda mejor a Dios, y que asimile mejor la palabra de Dios. Ese es el asunto nuestro, específico. Hemos sido separados para un asunto, por así decirlo, de los negocios del Padre, que es su palabra. Entonces, obligatoriamente, pues, esto me ubica en ese crecimiento. Y entonces quisiéramos registrar en este momento, ya que nos invitan a eso, en qué dimensión de la palabra yo traigo una pequeña historia de crecimiento. Porque todo esto facilitamos aquello que aprendemos.